Bueno, de acuerdo al reciente estudio Trabajas en lo que soñabas, que fue elaborado por Laborum, fíjense que el 75% de las personas trabajadoras en Chile no ejerce la profesión que soñaba en su niñez o en su adolescencia. Y por ello, el 55% de las personas consultadas expresa sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños laborales. Es una evidencia que, ojo, contrasta con los resultados de la última encuesta CEP, que en su apartado de vida personal, fíjense lo que dijeron 75% de los consultados, estar satisfechos o muy satisfechos con su trabajo. Bueno, ¿a quién le creemos? Le vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Ignacio Angulo, Head Selecta de Laborum. Ignacio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Simple Texto. Hola Mirna, buenas tardes. Gracias a ti por el espacio para poder hablar de este estudio que sacamos hace un tiempo. Mira, nosotros justamente ayer conversábamos con Marta Lago de Latino Barómetro. Ella tratábamos de entender por qué en el capítulo precisamente de vida personal todos los ítems, pareja, hijo, familia, pero trabajo también, estaban por lo alto, sobre 75-80%. Esto que tú que nos traes para la conversación no se contradice con otros estudios que muestran frustración, altos niveles de estrés. ¿Cómo se entiende entonces lo que dice la encuesta CEP, Ignacio, para partir por ahí? Sí, a ver, básicamente estas son encuestas que nosotros sacamos al mercado laboral, o sea, de gente que hoy día Uh está -huh. trabajando o está en búsqueda de empleo. Y básicamente estos contrastes nosotros los hacemos en sondeos que son directos con ellos. O sea, básicamente aquí no hay una doble interpretación. Ahora, también tiene ciertos matices. O sea, básicamente si el 75% de las personas trabajadoras hoy día en Chile no ejerce la profesión que soñaba en su niñez o adolescencia, eso también hay que ir contrastando. O sea, no es tan malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la región nos encontramos en el segundo país con mayor tendencia, pero, por ejemplo, en Argentina nos pasan o tienen un punto porcentual mayor, o sea, ellos están en el 76 y ya después nos sigue Panamá con el 75, Mira, Ecuador con el 69 y Perú con el 62. Ahora, es claro. importante también, cuéntame. No, dale nomás y ahí te hago la siguiente pregunta. Perfecto. También es importante mencionar que ese 76% de las personas que en el fondo no se siente satisfecha con su empleo actual, aumentó significativamente desde el último estudio que hicimos el año 2021, que marcaba 57 puntos porcentuales, que fue la versión anterior que hicimos del estudio del Trabaja en lo que soñabas. Ahora, creo que esto también se enlaza bastante en base a que la gente hoy día, y como bien a lo mejor Alejandro decía, estaba escuchando la entrevista anterior, Uh -huh. que básicamente hoy día la gente también trabaja por necesidad y no necesariamente el trabajo que hoy día desempeña es en el que siempre ha soñado estar o inclusive en el rubro o con lo que estudiaron. Entonces, básicamente este 75% de las personas que hoy día no ejerce la profesión que soñaba a lo mejor en su niñez, dista bastante de lo que hacen hoy día, a lo mejor por la industria, la empresa o también en la función que desempeñan. Ignacio, pero quiero entender por qué ese salto. ¿Son casi 20 puntos del 2021 hasta última medición? Sí, aproximadamente, casi 20 puntos. ¿Y por Yo qué? creo que también hay una suerte de insatisfacción, sobre todo en los talentos cuando tiene que estudiar o decidir qué hacer en la Mm. vida. Por ahí puede haber y esto es una opinión más personal, pero puede haber una influencia bastante grande respecto a lo que pueda ejercer tus padres o amigos en qué vas a hacer el día de mañana y en qué te vas a proyectar. Ahora, la educación tiene una influencia súper importante. De hecho, el 50% de los talentos hoy día de la gente estudió algo relacionado con lo que soñaban. Mientras que el otro 53% o el otro 53% de la gente trabaja en áreas relacionadas a su formación, que no es lo que siempre ocurre. Entonces, igual hay un Claro, ahora, 47% hace lo que, claro, que exacto. Ignacio, yo creo que es interesante este tipo de mediciones porque desde mi punto de vista por lo menos me confirman la casuística de lo que uno observa, ¿no? Uno en general observa que las personas lo primero trabajan porque tienen que trabajar para poder pagar sus asuntos, qué sé yo, personales, ¿no es así? Y en segundo término, claro, y en segundo término, porque su profesión el oficio que realiza, ¿no es cierto?, lo hace muy feliz. ¿Cómo está ese factor de la felicidad con respecto a lo que se hace? ¿También lo han podido medir? Mira, a ver, dentro de algunos
dentro de algunos aspectos que estuvimos midiendo. Por ejemplo, el impacto emocional, por ejemplo, de no trabajar en lo que haces o básicamente Ya, en lo que estudiaba o lo que estudiaste. Básicamente en el estudio nos arrojó que, ¿cómo se llama? Que el 37% de las personas no trabaja en lo que soñaba, pero el otro ujú, 24 agradece tener empleo hoy día. Y sobre todo tomando en fíjate. cuenta lo que decías en la entrevista anterior. O sea, yo creo que la pandemia nos dejó un aprendizaje bastante fuerte y sobre cómo hoy día hay diferentes herramientas para poder emplearse. O sea, antiguamente era uno debía trabajar en lo que podía. Hoy día creo que hay diferentes herramientas en las cuales uno se puede emplear de manera temporal, formal o full time o tiempo completo, y de hecho, en este estudio que nosotros hicimos, hoy día es bastante particular, pero por ejemplo hay carreras no convencionales que se le llaman, que el estudio revela que muchos creen o muchos niños tienen como anhelo trabajar de influencers o youtuber por estas tendencias que hay hoy día en las redes sociales de cómo generar ingresos haciendo algo que ellos pretenden creer que va a ser un empleo el día de mañana, que son carreras no convencionales o oficios. Claro, y si pensamos además, Ignacio, que los que terminan logrando monetarizar de manera interesante, estoy hablando, una condición de influencer son los menos, ¿o no? Lógicamente, lógicamente, y eso tiene que ver, y ahí yo no me meto, pero claramente tiene que ver con un tema de interés. O sea, si tú generas contenido que sea de interés para el público en general o algún segmento específico, claramente va a pasar a tener ese nombre de influencer o generar una influencia en el otro. Y que en el fondo tengan adeptos o tengan seguidores que en el fondo estén siendo audiencia activa, sino al final no logran este estatus de posicionamiento como influencer o youtuber en el caso de las plataformas de videos y de streaming. Completamente. Conversamos a esta hora con Ignacio Angulo, Head Selecta de Laborum. Quiero preguntarte, Ignacio, respecto de lo que te decía al comienzo con la encuesta C. ¿Por qué tú dirías que en una encuesta como esa se plantea en orden del más del 75%, si no me equivoco, claro, que afirmaba estar satisfecho o muy satisfecho con su trabajo? Porque las cifras te dicen lo contrario cuando uno analiza no solo tu encuesta, sino que otras que también se dan a conocer. Sí, o sea, la encuesta CEP básicamente no sé en lo que se basa, te voy a ser súper honesto, pero Ujú, nosotros lo basamos en, ujú. en el mercado laboral que hoy día nosotros tenemos activo en nuestra plataforma. Hay que recordar que, por ejemplo, el holding Joint, que es dueño de Laborum en Chile, somos el holding más grande de empleabilidad a nivel regional en América Latina, en todo lo que contempla empleabilidad online. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, en Chile, más de 4.000 empresas que están publicando sus oportunidades laborales. Por ende, todos nuestros estudios se basan en la gente que está activamente postulando. O sea, estos datos son reales de gente que está hoy día empleada o que Claro. básicamente está con interés en cambiarse o emplearse, que por a veces motivo pueden haber quedado desempleadas. Entonces, al final nosotros, el estudio se hace plenamente en gente que está en el mercado laboral de manera activa. Entonces, ahí es donde nosotros medimos si es que las personas trabajan lo que soñaban y básicamente hacemos el contraste de si es, o en el estudio es de lo que estudiaron versus lo que hacen hoy día, tanto en carrera como en funciones. Básicamente, uno puede estudiar una carrera y no ejercerla en el rubro que uno quiere. Entonces, por eso también ahí puede ser una gran disparidad en el porcentaje de la satisfacción de no Claro. ejercer la profesión que soñaron. Ignacio, y en el timeline laboral, ¿no es cierto? En la trayectoria laboral de una persona, ¿qué porcentaje más o menos, dirías tú, logra concretar sus sueños? O sea, realmente logra que en un cierto tiempo, periodo de tiempo, poder hacer lo que esa persona soñó en su niñez o en su adolescencia. Mira, a ver, dentro de lo que hemos visto en el estudio, por ejemplo, eh, Ujú, hay gente que en el fondo hoy día se emplea con el objetivo de llegar a tener una evolución laboral en la cual puedan llegar a aspirar a cambiarse a un empleo que sea lo que soñaban cuando eran adolescentes o cuando eran infantes o gente menor. Entonces, básicamente, ujú.
de esto, el estudio habla que en su mayoría el 37% tiene un nivel de frustración, un 24% tenía, ¿cómo se llama?, agradecimiento por el trabajo, pero por ejemplo, hay un 16% que tiene o usa la experiencia actual laboral para poder aspirar a nuevas posiciones o nuevas opciones laborales que puedan en el fondo catapultarlo o llevarlo a hacer lo que realmente soñaban cuando eran jóvenes o en su adolescencia. Perfecto. Hay otro estudio con las cifras de desempeño y que muestra que el 61% de las personas trabajadoras en Chile afirma darlo todo en sus puestos de trabajo, el 30% se limita a hacer lo mínimo indispensable y el 9% asegura que hace cada vez menos. ¿Es creíble esta cifra? No lo digo porque el estudio esté mal hecho, sino por lo que responden las personas. Es creíble y de hecho, si la memoria no me engaña, ese es un empleo, o sea, perdón, ese es un estudio que efectuamos hace un tiempo Ujú. también, que era sobre la renuncia silenciosa. Ya, ¿qué significa? La renuncia silenciosa en el fondo es que la gente cuando desempeña un labor o un cargo en la cual no está satisfecho, entrega lo mínimo de sí o lo mínimo esperado para mantenerse en el Ujú. empleo. Por ende, eso también Claro. tiene una correlación directa en que la gente hoy día se desempeña en áreas que no necesariamente eran sus sueños, sino que básicamente era lo que tenían que hacer para poder subsistir. Entonces ahí hay Ya, una correlación, no diría que es directa, pero tiene bastante cercanía. ya, pero decir que 6 de cada 10 entregan, hacen, o sea, lo dan todo en el trabajo, ¿es una cifra que tú dirías que se condice con la realidad? Sí, está bastante cercana. Ahora, esa gente Sí, que ¿ah? dice entregar todo lo que ellos pueden, básicamente ¿Mm? también tiene relación a mantener el empleo y tener un desarrollo profesional. Y eso no tiene que tener una relación directa en que ellos están haciendo lo que siempre soñaron, sino que básicamente es por el potencial que ven en dónde están y cómo pueden crecer profesionalmente. Mira, qué interesante lo que tú decías que estabas escuchando la conversación con Alejandro Guzmán a propósito de la educación financiera, ¿no? Porque en el fondo él decía lo importante que era no solo tener un solo ingreso, sino que tratar de tener algún tipo de ingreso paralelo para que cuando viene una situación como, por ejemplo, un despido, estar en mejores condiciones para enfrentarlo. ¿Qué tanto se da aquello de lo que ustedes observan en el mundo laboral? Mira, no hemos tenido ¿cómo se llama? Un estudio que hable específicamente de aquello, pero sí, por ejemplo, lo que yo veo en el mercado y que constantemente yo me estoy moviendo, yendo a reuniones con clientes, visitando empresas y todo, ¿Ya? actualmente sí veo mucha empleabilidad como segundos trabajos, que son a lo mejor más informales, y que en el fondo se adquieren a través de plataformas que hoy día, por ejemplo, permiten a la gente tener un segundo ingreso más allá de ser emprendedor. Pero, por ejemplo, cada vez es más habitual ver gente que, por ejemplo, después de sus trabajos, hace de Uber, Cabify, de algunas marcas, como choferes, otros hacen como personal shopper, que van a comprar a los supermercados o a los comercios por ti, que son segundos ingresos, y que Claro. antiguamente, o sea, era impensado tener un ingreso haciendo este tipo de labores. Entonces, hoy día yo creo que la Claro. gente, independiente de la libertad financiera que uno pueda anhelar haciendo lo que tú quieres o realmente emprendiendo, creo que hay alternativas bastante más asequibles en el mercado. Absolutamente. Ignacio, quiero también aprovechar a preguntarte por tu experiencia, ¿no es cierto?, en materia de búsqueda de empleo. Evidentemente que esto va a depender de cuál es el área específica, cuál es la función que cumple la persona que está buscando empleo, su profesión, su oficio, en fin. Pero si tuvieras que darme algunos lineamientos generales, ¿qué es lo que le dirías tú a una persona que está hoy desempleada y que, claro, ve con cierta preocupación que esto pueda extenderse en el tiempo? ¿Qué hay que hacer para Sí. tratar de cambiar esa situación? Sí, a ver, hay que entender hoy día en el mercado laboral, y de hecho hay estudios Ujú. también nuestros que lo avalan, no manejo las cifras en este momento, pero hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos más de 50.000 vacantes activas en el portal, en laborum.com, como te comentaba inicialmente, y en la región Ya, manejamos bastantes cientos de miles, pero es importante entender que hoy día, y que es una tendencia que cambió, te diría, post pandemia,
Hoy día la persona elige la empresa donde quiere trabajar dentro de las alternativas que hay en el mercado, más que la empresa seleccionar al candidato. O sea, hoy día se dio vuelta un poco el rol y hoy día la gente elige dónde trabajar más que, porque tiene muchas alternativas, ¿Ya? más que la empresa elegir solamente con quién quiere o a quién quiere considerar como empleado. Entonces, hoy día, como te decía, hay un montón de alternativas y básicamente hoy día hay que generar una postulación proactiva como candidato y tener un perfil lo más visible posible o lo más de mayor interés hacia la empresa, pero también hay un montón de alternativas. O sea, antiguamente, no olvidemos, nosotros somos la digitalización del periódico en lo que es empleabilidad y hoy día tenemos un sinfín de oportunidades laborales que no solamente son presenciales, sino pueden ser remotas, híbridas, mixtas, y que en el fondo le permite a la gente poder obtener un mejor empleo en cortos periodos. Claro, pero eso estará mucho más vinculado, Ignacio, uno pensaría a un cierto grupo etario, por ejemplo, los centennials, los millennials, más que una persona, qué sé yo, que tenga más de 50 años, por ejemplo. Bueno, hoy día yo creo que también hay una tendencia bastante importante y que por ahí he estado leyendo algunos estudios de que hoy día la empleabilidad en adultos mayores, vamos a decir adultos más que adultos A mayores, ver. sobre 50 años son un recurso bastante utilizado. ¿Por qué? Por la volatilidad laboral que tienen algunos millennials, si se puede decir así, o generaciones ¿Cómo? más nuevas, más jóvenes. A ver, explícamelo un poquito más eso que acabas de decir. Hoy día básicamente los empleadores o las empresas tienen ¿Mm? bastante consideración y hay una tendencia, yo te diría que es bastante mundial, ni siquiera en Chile, pero que se están Ya. considerando perfiles mayores para cargos que tienen una rotación importante y se está valorando el compromiso. Claro, porque me imagino que eso va de la mano, que los jóvenes, ¿no? Están más, o sea, tienen un compromiso distinto al menos al que solíamos tener aquellos que nos integramos al mundo laboral hace muchísimos más años, ¿no? Entonces Exactamente. acá tiene que ver con esto que están muy poco en el trabajo, que se cambian mucho de trabajo también, que ocupan su Exactamente. tiempo para viajar, ¿sí o no? Hoy día es promedio no sé, entre 2 a 18 meses el promedio y que hoy día el salario emocional, que es Ujú. absolutamente paralelo o en el fondo absolutamente discrepante a lo que es el salario monetario, hoy día ha tomado Ya, un rol mucho más preponderante en las generaciones más jóvenes. Por ende, de hecho, hoy día la gente, por ejemplo, hay bastantes casos que te preguntan, o inclusive mis clientes reunidos te dicen, a ver. ¿por qué la gente trabaja? Y uno te dice, no, estoy juntando dinero para viajar. Y en eso se van a Y demorar, no sé, y bien con mi papá, se demoran un año y ese medio en juntar el dinero y se van de viaje. es Entonces, el el salario nivel de... emocional que tú dices. Exactamente, y más que el salario emocional es el propósito del empleo, pero el salario Claro. emocional es, por ejemplo, hoy día la gente valora mucho más la cercanía a sus trabajos, los tiempos de traslado, la calidad de vida y los beneficios que hoy día hay bastante que son bastante estándar en el mercado, como por ejemplo los seguros complementarios, un montón de cosas. Pero por ejemplo, hoy día gran cantidad de empresas tienen una cuarta semana de vacaciones, o sea, ya no tienes 15 días hábiles, sino tienes Interesante. 21. Por ejemplo, hay empresas que tienen estos trabajos que en el fondo pueden ser híbridos o inclusive te pueden dar periodos de vacaciones sin goce de sueldo, con plazos determinados sobre cierta antigüedad. Entonces, todos esos beneficios hoy día se van sumando a un montón de compensaciones no salariales o no económicas que básicamente hacen las propuestas más atractivas para los jóvenes y que en ciertas posiciones que tienen que ser un poquito más comprometidas, se evalúan estos perfiles que son mucho más comprometidos y son mucho más estables en el tiempo y les interesa mantenerlo. Lo encuentro súper interesante el punto. Vamos a estar en otra oportunidad profundizando. Me interesa mucho que conversemos Así lo también de espero. aquello para darle, no, y darle esperanza también a un sector, a una parte de la población que, claro, se ve bastante más complejizada cuando se queda sin trabajo, ¿no es cierto? Ignacio Angulo, Head Selecta de Laborum, 1 millón de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mirna. Que tengas muy buen viernes. Que esté muy bien. Gracias.